Yo estuve meditando sobre este texto estos días, tiempito atrás, y Dios ha hablado mucho conmigo. Sabe, hermanos, la palabra de Dios es alimento para nuestra alma. Y vosotros saben que existen distintos tipos de alimento. Por ejemplo, en España se come, como dice la culinaria, es distinta de otros países, ¿no? Y cada uno a veces coge, por ejemplo, la alubia, y hace de una forma, y otro hace de otra forma, y son inúmeras las formas. Y nosotros, cuando vamos a estudiar las Escrituras, Dios puede enseñarnos de muchas formas. Y me gustaría que vosotros meditéis conmigo sobre este texto. Hay muchas cosas, hermano, no sé si tendré tiempo de hablar todo, pero me gustaría leer los versículos y hacer con que vosotros también pensasen, porque aquí están los ingredientes para hacer una buena comida. Pero si nosotros no conocemos los ingredientes y no sabemos hacer la unción, unir, y sabe que no hay cosas que no combinan una con las otras. Entonces no puede coger todo tipo de alimento, por ejemplo, tantos tipos de cosas, y mezclar todo, que a veces no va a salir bien. Tenemos cocinero aquí, como Éder y algunos más ahí, hermana que está vindo de Nerja. Ya quero alabar a Deus por vida de Anne, que viene de Nerja, hermano, 65 kilómetros, con sus hijos, y se esfuerza para estar aquí. Serás recompensada, hermano. Y hay que saber lo que conjugar uno con el otro, porque si no, los ingredientes, los variados ingredientes pueden ser buenos, pero el resultado puede ser un desastre. Entonces es importante saber encajar las cosas, y para eso tenemos que pensar, es leer un versículo en la Biblia y meditar que Dios quiere hablar conmigo, que Dios quiere enseñarme. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos despacito, vamos aprendiendo despacito, y cuando pensamos que sabemos ya está en la hora de ir. Sería tan bueno si pudiera coger todo el conocimiento que una persona adquirió en el decorrer de los años y pasar para otro. Hay una película ahí que parece que es posible, quizá. Pero las cosas no es así. Entonces, mis hermanos, de nada es importante oír la palabra de Dios, oír, alimentarse, pero no puede alimentarse solo aquí. Es importante que también en tu casa tú hagas el alimento, coja la palabra y venga a estudiarle. Dios, ¿qué quiere hablar conmigo? Necesito que tú enseñes a mí mismo, porque tú no puedes comer solo aquí, sino quedarás siempre debilitado. Entonces, no sé hasta dónde yo voy a ir con el mensaje de hoy, pero me gustaría hacer con que vosotros pensase también junto conmigo, para empezarmos juntos a aprender a coger los alimentos que está disponible en la palabra de Dios. Bueno, en resumen, el texto dice que el Señor llamó a sus discípulos y despidió a la multitud y mandó que atravesase el mar de Galilea. El mar de Galilea, hermano, na verdad no es un mar, es un gran lago de agua dulce que mide cerca de 14 kilómetros de extensión, no es muy grande, pero también es normal muchas tempestades sobre este mar. Y Jesús mandó a sus discípulos, hubo una gran tempestad, y los discípulos lucharon contra la tempestad y no consiguiendo vencer, pensaban que iban a morir. Y entonces por la cuarta vigilia de la noche, eso es entre las 3 a las 6 de la madrugada, entonces Jesús apareció andando por las aguas, y ellos pensaban que era un fantasma, y entonces quedaron con miedo y dijeron es un fantasma. Y Jesús dijo, no, soy yo. Y Pedro dijo,
entonces permita que me vaya hasta ti si eres tú. Entonces Jesús dijo, venga. Y Pedro andó sobre las aguas, y después conoce que Pedro empezó a hundirse, y Jesús tendió la mano, corrió y dijo, ¿por qué has dudado? Y ahí entraron en la barca y consiguieron pasar y vivieron felices para siempre. Con Jesús la historia puede comenzar difícil, pero siempre terminará bien. Ahora, ese es el mensaje. Pero ¿qué podemos aprender? Versículo 12 y 23, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despidió la multitud. Primero, Jesús aquí tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Pasar para otro lado de lado. Pero la Biblia no nos dice nada. Pero yo me preguntaría, Jesús, ¿te va con qué después? Yo voy a quedar despidiendo la multitud. ¿Qué será que quise decir despidiendo? Como nosotros hablamos aquí, hacemos aquí, termina el culto, quedamos hablando un poquito, así, y los discípulos que saben pensar, bueno, tenemos que ir. Entonces Jesús dijo, vaya vosotros, déjame despedir a la multitud, después me voy. Y los discípulos creo que ni preguntaron, ¿cómo te vas? ¿Por qué? Bueno, obedecieron. Y el versículo 23 dice así: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué es este versículo? ¿Qué podemos ver de importante que hay aquí? Despedido, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué hay de importante aquí? Que vosotros piensen que é mais importante nesse versículo. Que habla sobre quê? Quero que penséis, me ayudéis. Que vosotros encontram de importante aqui? Subir al monte a orar. Oración aquí es la palabra principal. Oración. Jesús subió al monte a orar. Entonces nos enseña que ¿qué está nos enseñando? Que es importante la oración. Que es importante la oración. Pero los discípulos estaban pasando el mar. Ahora Jesús normalmente iba a decir, bueno, tengo que ir. Pero Jesús tenía una prioridad, que era orar. Esto nos enseña que nosotros también no podemos dejar que nada robe el tiempo que tenemos que dedicar a Dios. ¿De acuerdo? Oración es importante. Y ahora vamos a parar un poquito para pensar sobre eso. ¿Será que estamos haciendo igual a Jesús? No, ahora no puedo, yo tengo que hacer eso y aquello. No puedo orar. Y así pasa un día, pasa otro día y no oramos. Y si no oramos, dificulta tener comunión. Porque lo que nos hace unirnos cada día más es, hermano, los momentos que pasamos juntos. Puede ver que, para un ejemplo, vosotros tenéis más conocimiento, más intimidad con las personas que más conviven. Por eso que he pedido, visite a hermana Naomi, se acerque de ella. ¿Para qué? Para que podamos unirnos más. Ahora, tenemos entonces la primera cosa que vemos aquí: Jesús tenía un compromiso, pero dejó de lado y fue orar. ¿Qué otra cosa que podemos percibir aquí? La multitud subió al monte a orar. Bueno, subió al monte porque, ¿saben? En los días de Jesús no había templos como hay hoy. Entonces era normal ir para un lugar aparte, en los montes, a orar. No porque un monte sea distinto, porque sea mejor oído por Dios. Eso no significa nada.
Dios puede oírnos hasta en el vientre del pez. Dios oyó a Jonás. Entonces, no está relacionado al lugar, mas el acto de ir, orar. Ahora una cosa interesante, orar aparte. Quer decir, orar solo con Dios. Es importante los momentos de oración que tenemos congregacional. Es indispensable, porque cuando miramos para la Biblia, en el libro de Hechos, la Biblia nos enseña que los cristianos estaban todos los días unánimes en el templo, orando al Señor. Y Jesús, cuando rechazó la motivación por el cual los escribas oraban, los fariseos, mejor diciendo, que se complacían en ir en las esquinas de las calles y levantar las manos y orar para ser visto por las personas. Jesús dijo: debéis entrar en su habitación y orar de forma oculta a Dios solo, y el Dios que ve lo oculto te recompensará. Entonces es importante que tenga el tiempo aquí de oración, pero también tengas un tiempo a solo con Dios, usted y Dios, para hablar cosas que a veces no va a hablar delante de todos. La intimidad tuya, tu intimidad con Dios, tus necesidades. Ahora tú puedes decir: pastor, ¿por qué orar a Dios? ¿Por qué pedir alguna cosa para Dios si Dios sabe de todas las cosas? Pero cuando hemos leído, el jueves he predicado eso, Filipenses capítulo 4, me usa na memória, nos dice, versículos 6 y 7, que nuestras peticiones, creo que es Filipenses, ¿no? Capítulo 4 y 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces, la Biblia nos enseña para que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. ¿Por qué que es importante? No es porque Dios no nos sepa de nuestras necesidades, es que Dios se complace en atendernos. Pero mira, digamos que estás necesitando de un empleo, pero tú no pides un empleo a Dios. Entonces mañana consigue un empleo y va a quedar muy contento, te va a trabajar, pero no se dará cuenta que puede ser Dios que abrió esta puerta. Como tú no has pedido, entonces no va a atribuir el empleo a una bendición de Dios, y con eso Dios no es glorificado aunque te has bendecido. Entonces, por eso es importante orar, hacer con que nuestras peticiones, nuestras necesidades sean conocidas delante de Dios. No conocidas en el sentido que Dios no conoce, pero Dios quiere oír de nuestra boca: Señor, yo necesito mejorar mi vida espiritual. Señor, yo necesito conocer mejor tu palabra. Entonces, eso es importante. Dos cosas: orar aparte con Dios, y otra cosa, ¿qué horario que era? ¿Había terminado el día? ¿No había terminado? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo físico cuando termina el día? Cuando está en el final del día, ¿qué pasa, hermano? Cansado. Estamos cansados. Entonces tenemos que hacer ¿o qué? Descansar. La oración es importante para recuperar los desgastes del día a día, del día de trabajo. Mira, tú levantas por la mañana contento, feliz, santificado por el Señor, un día nuevo. Pero cuando empieza a descorrer del día,
empieza a venir pensamientos malos, ¿no viene? ¿Será que es solo que en mí que viene? Empieza a mirar cosas que no te agradan y surgir pensamientos. Tú rechazas eso. Empieza a hablar con personas, en el trabajo las cosas no pasan bien, te queda nervioso, y cuando llega el final de la tarde, tú estás sucio delante de Dios. Te sientes agotado espiritualmente, físicamente. Después de ducha te va a dormir y Dios descansa tu cuerpo físico. Pero ¿y tu alma? Tu espíritu. Hay que ir a orar para recuperar el desgaste espiritual, para que también sea recuperado tus fuerzas espirituales, porque de tu físico Dios cuidará mientras tú duermes, pero tu espíritu tiene que se acercar de Dios, decir: Dios, he pasado un día, te doy gracias por haber vencido, pero Señor, yo creo que te he desagradado de algunas cosas, he pensado mal, Señor, he respondido mal a la persona que me habló, perdona, limpia-me, Señor. Hermano, tú no tienes la costumbre de llegar por la tarde y ducharte. ¿Por qué? Porque se siente sucio, pero solo el cuerpo físico. ¿Y el alma? ¿Cómo está? ¿Te has preocupado en lavar y limpiar tu alma? Y decir: Señor, límpiame con tu sangre precioso, límpiame, porque voy a dormir y no sé si tú vendrás por la noche y necesito estar limpio para presentar delante de ti. Presentarse delante de ti. Entonces, en este primer versículo es importante la oración. Oración aparte con Dios y oración para recuperar nuestras fuerzas. Amén. Es solo un versículo y hay dos enseñanzas muy importantes. Y por cierto, hay muchas más. Es lo que Dios me ha enseñado. Ahora puedo enseñarlos de otra forma. Versículo 24. Vamos a leer juntos y vamos a intentar correr alguna cosa aquí. Versículo 24. Por nada estéis. No. En el texto principal. Versículo 24. Mateo dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En resumen, ¿qué situación? Era una situación. ¿Cómo que podemos resumir eso? ¿Era una situación agradable o no? Una situación desesperadora. No sé si es así que dice. Una situación completamente desagradable. ¿Por qué que era desagradable? Veamos. Y ya la barca estaba ¿dónde? ¿A dónde, hermanos? Quiero que hablen. ¿Dónde estaba? En medio del mar. Pero eso no hace diferencia. ¿Cómo que no hace diferencia? Si estuviera cerca de la orilla, entonces ¿qué tú ibas a decir? ¿Qué tú harías si tú empezasse un proyecto de atravesar el mar de Galilea y cuando tú andabas ahí no sé cómo se refiere la medida en el mar, pero unos 500 metros para dentro del mar, sabe que hay más 15 kilómetros y una tempestad se opone a ti? ¿Qué tú harías? Volverías, ¿no es eso? Porque está más cerca de la orilla. Pero ahora, ¿y si estuviera 500 metros para atravesar? ¿Tú volverías? No, proseguiría. Mas la barca estaba ¿dónde? En medio del mar. Entonces no había una elección que tuviera ventaja. Se prosigue el edificio, se vuelve, da la misma cosa. É igual un dicho que hay en Brasil, que dice, vou dizer em português: se correr o bicho pega, se parar o bicho come. O que fazer em uma situação como essa? O que fazer? Para o creyente há uma solução: se orar, o bicho corre. Então, estava em uma situação complicada, em meio
del mar. Mira, aquí. Quizás tú estás en medio de un grande problema. Empezaste alguna cosa y ahora se ha dado cuenta, mi Dios, no puedo proseguir, pero también no puedo regresar. ¿Qué hacer? Igual el pueblo de Israel. ¿Qué hacer en la situación financiera? En la situación conjugal, ¿sí que dice? Matrimonial, en la situación, no sé qué sea, de amistad. No puedo proseguir, pero no puedo volver. Voy a morir aquí, porque he luchado tanto y no tengo más fuerza. Porque cuanto más luchamos, más nos desgastamos. Y mira una cosa, que cuando estamos luchando no da tiempo de descansar. Que los soldados, cuando van a servir el ejército, ¿qué hacen? Una preparación. Y esta preparación, corren bastante, comen buena comida, se alimentan bien, hacen ejercicio, quedan fuertes, para cuando tuviera que ir para la batalla, no tener que se preparar. Pero si la batalla se extiende por mucho tiempo, es normal que vaya desgastándose y debilitándose. Y estos hombres eran soldados, pero estaban se debilitando. No conseguían, porque estaba difícil la situación. ¿Cuál es otra situación desesperada? Hermano, ¿quién ya ha navegado por el alto mar aquí? Levanta la mano. Muchas personas. Entonces, vosotros podían subir aquí y con certeza explicar y decir, mira, es difícil. Para el pueblo de Israel, para los judíos, el mar era asustador, porque el mar era algo que ellos no podían dominar. Entonces era asustador, aterrador. ¿Qué sabe estos navios? ¿Cómo que dice? Esos buques grandes, barco grande. Cuando tú miras para él, tú dices, mira qué grande, qué grande. Pero cuando está en medio del océano, ¿qué es? No es nada. No es nada. Entonces, estaba en una situación que no tenía un control. Estaba en medio del mar, azotado por las olas. ¿Sabe? Está en una situación y la situación está te golpeando. Y tú dices, quiero volver, pero no puedo. Quiero proseguir, pero no puedo. Voy a morir, porque cuando tú piensas en respirar, viene la ola y te golpea, te golpea, te golpea, y tú no te dejas en paz. En medio del mar, azotado por las olas. Hermano, no penséis que cuando la Biblia hay que prestar mucha atención, porque toda palabra es inspirada por Dios. Hasta, no voy a decir las comas, porque en el original no existía coma, pero las ligaciones, conjunciones, todo es inspirado por Dios. Y hay que prestar atención, porque estaba en medio del mar. Bueno, en medio del mar hay que pensar, en medio del mar, azotado por las olas. Si ele dijo que estava azotado por las olas, é para que nós pensemos que a situação não estava fácil. E não só isso, também para completar como está. Porque o viento estava ao contrário. Quer dizer, algo se oponía. Não era a primeira vez, outra vez também ocorreu quando iam atravessar. Hermanos, agora, déjame uma coisa que vai venir agora em minha mente, que não havia pensado. Veja como Deus vai falando com nós. Quem mandou eles passarem? Quem foi? Hable, hermanos. Jesus. Jesus que mandou. E quando Jesus nos manda, é normal pensarmos, vai sair todo bem. Mas é isso. Que tu pensaria a respeito de Jesus?
Él sabía de la tempestad, por eso que nos ha mandado venir y quedó allá. ¿Por qué nos ha mandado? ¿Por qué no vino con nosotros? A veces pensamos así. ¿No has pensado? Señor, tú me habías dicho para mí venir, me había dicho que fuera tú que me sacaste de Brasil para acá, y ahora ve la situación, ¿no veniste conmigo? Y el Señor queda solo mirando. Pero si el Señor mandó, está mandado. Si el Señor decidió hacer algo, Él va a hacer. Él va a hacer. Entonces, es importante meditar. La situación era difícil. En medio del mar, azotado por las ondas, por las olas, y el viento soplaba al contrario. ¿Qué hacer, hermano? Entonces, si está pasando por esto, no atribuya eso que Dios nos importó. Dios se importa. Eso es prueba de que por más que andemos en el centro de la voluntad de Dios, no estamos libres de pasar por tribulaciones, aflicciones, pasar por tempestades. Si hay iglesias que enseñan que si alguna no está yendo bien, si las cosas no van bien en tu vida, es porque no está bien con Dios. No es eso que vemos en la Biblia. No es eso. Ahora, versículo 25. Vamos a leer versículo 25. ¿Cadê el versículo 25? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Solo este versículo. Vamos a ver lo que tiene este versículo. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuarta vigilia de la noche, he visto aquí que está de entre las 3 a las 6 de la mañana. ¿Sabe este horario? Un día he venido 30 días a orar aquí de las 3 a las 4 de la mañana, porque es el horario más difícil de la noche. Es la hora en que nuestro cuerpo realmente está descansando, estamos durmiendo bien. Quer decir, en la hora, ¿qué podemos ver aquí? Que Jesús aparece siempre en la hora correcta, cierta. Cuando parecía no haber más esperanza, Jesús apareció. Jesús aparece realmente cuando haya ido toda nuestra esperanza. Porque si no, no vamos a atribuir el livramento a Él, y vamos a pensar que nosotros mismos que hemos conseguido salir de la situación. Entonces, cuando parecía no haber más esperanza, Jesús apareció en la cuarta vigilia de la noche, en la hora que estaba todo perdido. Bueno, vamos a morir. Hermanos, ellos empezaron a atravesar, creo que antes de la noche, y ahora 3 horas de la mañana. ¿Cuántas horas estaban? Y no piense que era un motor como tiene hoy. Si fuera un motor, todo bien. Ahora imagínate 3, 4, 5 horas ahí. Y el pensamiento, Jesús no vino con nosotros. Vea, no vino con nosotros, nos ha abandonado. Es así que ha pensado. Y ahí, en la hora, la cuarta vigilia, Ele apareció como, hermano? Apareció como? Andando por sobre las aguas. Andando por sobre las aguas. Ele poderia venir volando, ¿no? Andando, para dizer assim: mira, isso para vosotros están
casi, vosotros están casi muriendo con estas olas, ¿no? Pero hoy yo, andando por sobre las olas. Eso quiere decir, hermano, que Jesús, Él está por encima de toda la tempestad. Me gusta una música que Nea siempre canta aquí, de Mara Lima, que dice así, que, ¿cómo que dice? Que cuando las olas se levantan, bueno, quizás después canta, no me acuerdo. Entonces, apareció andando sobre las aguas. Lo que Dios quiere decirnos esta mañana, yo creo, para alguien aquí, es que yo te he enviado a hacer algo y tú me has obedecido, pero ahora está en medio de la situación difícil y piensa que no va a conseguir vencer, pues yo estoy andando por encima de este problema. Amén. Ahora, versículo siguiente, 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué pasa cuando estamos azotados por las tempestades? El resultado es ese. ¿Cuál es el resultado de los discípulos? Por razón de la tempestad, viéndolo andar sobre el mar, ¿qué quisieron? Se turbaron. ¿Cuál otro sinónimo de se turbar? No escuché nada. Se turbaron, asustaron. Solo se asustamos, hermano, nos asustamos cuando perdemos el control de las cosas. Entonces quedamos asustados, con miedo. Quedaron asustados y perdieron la visión, la comprensión. Porque su visión fue perjudicada, su comprensión también. Porque atribuyeron a Jesús diciendo que Jesús era un fantasma. ¿Qué tipo de creyente que eran los apóstoles? ¿Existe fantasma? ¿Sabe, hermano, cuando la situación queda difícil, nosotros perdemos el razonamiento? Un fantasma. Y hay creyentes hoy que tienen miedo de fantasma. Otro tiene miedo de, ¿cómo que dice? No sé la palabra. Hay tantas supersticiones. Por ejemplo, no paso bajo de escalera. Se pasar un gato negro por delante de él, bueno, piensa, oye, ahora está mal. Unos que ponen un cordón rojo en el brazo con protección, otro pone el umbral de la puerta para afastar los ¿qué? Perdieron la comprensión. Tantas cosas. O nos cargan un ramito de, aquí casi no tienen, pero algunas casas tienen, para espantar. Otros beben agua ungida y tantas cosas. Perdieron a visión. No pensamos, cuando estamos asustados, hermano, no tenemos raciocinio derecho, no raciocinamos bien. Y Satanás quiere hacer esto, para que entremos en desespero. Y o que muchos hacen? Muchos acaban quitando su propia vida, porque no ve esperanza, no ve salida para su problema. Y olvidam que hay siempre una salida. Hay siempre una salida. Aunque no veamos, hay siempre una salida. Porque Jesús dijo: yo soy la puerta. Y la puerta está abierta. Hay siempre una puerta abierta, que es Jesús. Entonces estaba asustado, la visión fue perjudicada y entraron en
desespero, porque dieron voces de miedo. Entrar en desespero. ¿Qué es voz de miedo? Imagínate, intenta imaginar los discípulos allí. Es un fantasma. Cuando alguien oyó decir un fantasma, es un fantasma. Imagina que alboroto que hicieron en la barca, y olvidaron del problema que estaba pasando. Es eso, hermano, la táctica de Satanás, para que quite nuestra visión del problema y nos comportemos de esta forma. Ahora, versículo 27, vamos ver lo que dice. Y los 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Por lo menos 3 cosas ahí ocurrió. La primera cosa que fue, cuando eso aconteció, Jesús habló con ellos diciendo que, primera cosa, tened ánimo, es una orden imperativa. Tener ánimo, porque la primera cosa, si tú quieres, hermano, resolver la situación que una persona que está en esta situación, la primera cosa que tiene que hacer es acalmar, tener ánimo. La primera cosa, porque no hay como hablar si no estuviera con la mente en paz. Calma. Tener ánimo, no está todo acabado. Entonces, si estás pasando por una situación difícil, el Señor te dice: acálmate. Pero tú no hablas conmigo. Acálmate, si no, tú no me oirás. Acálmate, yo quiero hablar. Acálmate. ¿Sabe cuando la persona empieza a hablar contigo? Tú quieres hablar con ella, pero ella está tan así, agitada con la situación, que tú dices: yo quiero hablar, pero calma. Entonces tú hablas, porque si tú hablas, él no te va a prestar atención. Entonces, la primera cosa, reanimó. Tener ánimo, quiere decir, no tiene más ánimo, ahora tener ánimo. Y mira, hay muchos creyentes desanimados. Muchos desanimados. Pero el mensaje del Señor es: sean reanimados esta mañana. Amén. Cuando eso aconteció, Jesús habló. ¿Qué más? ¿Qué le dice? ¿Qué le quiso decir con yo soy? ¿Qué será que Jesús quiso decir? Yo soy. Si yo decir para vosotros, yo soy, ¿qué vosotros van a decir? Tú eres un bajito. Tú eres, ¿qué más? Un brasileño. Tú eres un... ¿Qué yo soy? ¿Qué Jesús quiso decir cuando él dijo yo soy? Único. Él estaba queriendo decir: yo soy el Todopoderoso. Porque esta expresión, hermanos, tú no tienes, quizás no imagínate o cuán profundo es. Porque cuando Moisés dijo: Señor, me voy a sacar del pueblo de Egipto, ellos me preguntarán: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué diré? El Señor dijo: diga, yo soy envió a vosotros. Yo soy el que, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Yo soy el que crió todas las cosas. Yo soy lo que tengo todas las cosas sobre mi control. Yo soy el sustentador. Yo soy el Todopoderoso. Por eso Dios te dice esta mañana: acálmate. ¿Por qué, Señor, que voy a calmarme? La situación está difícil. Porque yo soy el Todopoderoso. Y no solo porque es el Todopoderoso, porque estoy aquí. Mira, están pasando por dificultad. ¿Qué es la dificultad? Es estas olas, Señor, que están casi uniéndonos. Pues para mí no, estoy andando sobre ella. Te acalme. Yo soy lo que anda por encima de toda la tempestad. Aleluya, es maravilloso. Cada día, hermano, me apasiona más por ese Dios maravilloso. Ahora, otra cosa. ¿Qué ellos dijeron? ¿Qué Jesús dijo?
yo soy, ¿qué más? No temáis, no tenéis miedo, confiad en mí, no temáis. Satanás siempre quiere presentar de una forma que nos cause miedo. Una persona con miedo es capaz de perder la pelea para cualquier cosa. El miedo es un sentimiento terrible, terrible. Hay personas que tienen miedo de la muerte. Y la verdad, si es una cosa que más causa miedo en las personas, es la muerte. Pero nosotros hemos vencido la muerte en Cristo. La muerte solo sirve de un vehículo para llevarnos a la presencia del Señor. Entonces, aquí aprendemos cuando eso aconteció. Jesús habló con ellos, reanimando, confirmando que es el Todopoderoso y diciendo para que no tuviesen miedo. Vamos a seguir adelante. Tenemos más 5 minutos por lo menos. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, ¿quién fue que respondió? Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué estaba pasando con Pedro ahí? Y con los apóstoles. Duda. En esta situación nos preguntamos, ¿será realmente que Dios existe? ¿Será que realmente Dios es poderoso? ¿Será que realmente Dios me ama? Duda. Pero el Señor no quiere dejar a nadie con duda. Si realmente es una duda verdadera, tiene que expresar. Hay muchas personas que tienen dudas dentro de Dios, pero no quieren hablar. Dios quiere que hablemos. ¿Tenéis duda de mí? Tengo dudas, Señor, ¿eres tú? Ahora, cuando eso, hermano, me gustaría terminar, pero no da. Pero cuando eso ocurre en nuestra vida, ¿qué es que necesitamos? ¿Qué es que necesitamos? Cuando llega un momento en nuestra vida, ¿te acuerdas de Juan el Bautista? Cuando estaba en la cárcel y quedó con duda porque estaba allí encarcelado y pensó, bueno, Dios me ha llamado para abrir el camino para el Mesías, pero ahora estoy aquí encarcelado. ¿Qué le mandó preguntar para Jesús? ¿Eres tú o aún hay otro? Y Jesús dijo, ¿qué? No respondió nada. Sanó muchos enfermos, hizo muchos milagros y después dijo, mandó decirlo. Decía a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos son restaurados, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el reino de Dios. ¿Qué es que necesitamos cuando estamos en esta situación de duda? No queréis decir. ¿Sabe lo que necesitamos? Necesitamos de un milagro. Necesitamos de una intervención divina directa. No necesitamos de nada. Necesitamos de una intervención divina, de un milagro, para que recobremos nuestras fuerzas, nuestra fe, nuestro ánimo y prosigamos. Hermano, no te avergüences si un día quedar con duda respecto de tu fe, de Dios, de la existencia de Dios. Juan el Bautista quedó en esa situación que presenció Jesús. Hermano, Juan el Bautista bautizó a Jesús, vio la paloma descender, el Espíritu Santo en forma de paloma sobre la cabeza de Jesús y la voz decir, es ahí mi hijo amado en quien tengo placer. Y aún quedó un momento de su vida que estaba con duda. Entonces, no se desespere. Si has quedado con duda, Dios está listo para hacer el milagro en tu vida. Ahora, versículo 29. Hay tantos, hermanos, podíamos quizás estudiarmos una semana sobre ese texto tan pequeño. Es solo para despertarles la curiosidad de estudiar. Vea lo que dice el versículo 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
algo en nuestra vida, el Señor hace ¿qué? ¿Qué el Señor hizo aquí? Desafió. ¿Eres tú, Señor? Sí, yo soy. Entonces venga. Desafió. Pero el milagro no pasará si nosotros no estuviéramos dispuestos a enfrentar el desafío. Yo voy a parar aquí, hermano, porque tenía más algunos puntos y vamos a volver a hablar otro día sobre eso. Fue invadido de incerteza e inseguridad y su fe fue desafiada. Después, vosotros continúen meditando en tu casa sobre este texto. A fe de él fue desafiada ¿en qué? Dios quiere hacer el milagro en tu vida, pero quiere que tú hagas una cosa que tú nunca has hecho. Quiere desafiarte a hacer algo que quizás só tú en toda la raza humana podrás hacer. ¿Alguien andó sobre las aguas después de Jesús? Unos van a decir, el dínamo andó. Hay un mago. Es mentira, eso es ilusionismo. No es verdad. Solo Jesús andó sobre las aguas y Pedro. Jesús te desafía hoy a hacer algo que tú nunca has hecho para probar que Él está contigo. Póngate en pie, por favor. Hermano, es un desafío ahora que Dios quiere hacer. Un desafío. Usted que ha prestado atención al mensaje y que está con algo. Yo, pastor, me perdone, está muy bien, me ha gustado, pero no consigo creer mucho en esto. No funciona esto. Dios, Jesús te hace un desafío esta mañana. ¿Qué quieres que te haga? Haga algo para mí y yo te probaré si no estoy contigo. Si no tengo poder para cambiar tu vida, si no tengo poder para cambiar esa situación, si no tengo poder para entrar en tu matrimonio, si no tengo poder para restaurar tu familia, si no tengo poder para abrir puertas, pruébame. Pero te desafío. Yo quiero orar por ti esta mañana. Dios te hace un desafío esta mañana. Yo soy contigo. Yo te he mandado a hacer. Dar un paso. Pero bajar de la barca y querer andar sobre la zona es difícil. Es difícil. Pero el Señor quiere hacerte experimentar algo que tú nunca has experimentado. Algo que nunca has experimentado, algo que nunca has probado. Dios quiere hacer. ¿Sabe? Aleluya. Puede venir más adelante. Hay muchas personas que están viniendo aquí. Están aceptando el desafío que el Señor está diciendo, está haciendo esta mañana. Aleluya. Hermanos, esta mañana Dios me ha revelado algo muy profundo aquí en mi corazón. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay un cambio muy... Dios va a cumplir sus promesas aquí en esta iglesia, hermanos. Dios continuará haciendo crecer este rebaño porque es de Él. Dios continuará haciendo muchos milagros. Personas van a andar sobre el mar. Esta mañana te levanta en la presencia del Señor. Afronta, enfrenta esta situación, esta tempestad. Salga de la barca y ande por la fe sobre esta tempestad. Aleluya. Dios puede hacerte un grande predicador de su palabra. Dios puede hacerte un gran empresario. Dios puede hacer por medio de tu vida. ¿Estás lleno de duda? ¿Lleno de pregunta? Pues hazlo, Señor, hazlo.
puede hacer al Señor. Señor, no entiendo eso. Señor, no consigo comprender. Por favor, abre mis ojos, hágame comprender. Esta mañana está diciéndose para ti: no temas, hijo, no temas, hija. Estoy en el control de todas las cosas. Tú eres mío, eres la niña de mis ojos. Te cuido de ti, no te preocupes. No te preocupes, esta tempestad no va a hacerte hundirse, no. Yo soy contigo. Harás, cumplirás mi propósito. Atravesará, pasará por la otra banda de la orilla de esta tempestad, porque yo vengo a tu encuentro esta mañana. Alabe al Señor esta mañana. Si tú crees, abra tu boca y empiece a glorificar su santo nombre. Si realmente tú crees, empiece a glorificar su santo nombre esta mañana y decir: Señor, yo creo, aunque mis ojos no puedan ver, yo creo que tú eres poderoso, yo creo que tú puedes cambiar, yo creo que tú puedes transformarme, yo creo que tú puedes abrir puertas, yo creo que tú puedes darme inteligencia para vencer esta situación. Padre Santo y Eterno, mira para tus hijos que están aquí esta mañana, Señor. Yo sé que tu palabra has hablado en sus corazones y tu Espíritu Santo está hablando en más profundo en su corazón. Yo sé que ahora tú estás renovando las fuerzas, estás restaurando el ánimo, está abriendo la visión para que te vea de forma más clara. Señor Jesús, Señor, venga al encuentro de esas personas. Venga, Señor, que aceptar el desafío. Venga andando por sobre esta tempestad. Padre, mira para esta persona que está uniendo. Tómalo por sus manos poderosas, con sus manos poderosas. Levanta en tu presencia por el poder que tú tienes, Señor. Abre las puertas que se encuentran cerradas. Las personas que están sin empleo, abre las puertas, Señor. Cuida, Señor. Susténtales como has hecho hasta ahora, Padre. Mi Señor, yo te pido, Señor, la bendición sobre todos tus hijos esta mañana aquí, en el nombre de Jesús. Amén.